este lugar con el propósito, pues, de adorar y alabar a nuestro Señor. Ahora tenemos el momento y la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación que se pregona hasta el momento. Le damos las gracias a Dios que hasta el momento la oportunidad de salvación está abierta para usted. Esperamos pues que el Señor pueda hacer la obra en la vida de cada uno de ustedes para que tengan la garantía y la oportunidad de entrar al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una lectura que es bastante corto el tiempo, pero vamos a tratar de resumir el mensaje, ya que el tiempo no nos da, y vamos a leer algunos versículos y procuraremos explicar el tema relacionado con este tema. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 3, Jonás, capítulo 3, comenzando desde el primer versículo. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Esperamos pues que el Señor prospere su palabra. Ahora voy a ser bastante breve para darle la oportunidad a nuestro hermano que viene con el ministerio, que será también de provecho. Pero en esta oportunidad ya nosotros, a través de la palabra del Señor, como ustedes bien han oído, aquí habla de un tema relacionado con la predicación para aquella ciudad que se llamaba Nínive. Dios, como siempre, un Dios grande, lleno de tanto amor y de tanta compasión, a pesar de que aquella ciudad, el pecado había aumentado tanto, el pecado era tan grande en aquella ciudad, que Dios decidió la destrucción de aquella ciudad. Nosotros en los capítulos, en los otros pasajes, también vemos un caso similar como el de Sodoma y Gomorra. Pero este es un caso muy particular que tiene varias características
que está relacionada con el hombre de este tiempo. Por causa del pecado, Dios ha decidido un día en el cual juzgará al mundo, llevará a cabo el juicio en este mundo por a todas las naciones. Aquí nosotros vemos este caso de Nínive. Dios envió a aquel hombre que se llamaba Jonás, un profeta que Dios envió, le dio aquella palabra para que fuese a aquella ciudad. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre entró por la ciudad pregonando el evangelio, pregonando el mensaje que Dios había decidido la destrucción por causa del pecado. Pero nosotros vemos aquí claramente que Dios, a pesar del pecado, Él mandó aquel mensaje de salvación, aquel mensaje de oportunidad para que aquella ciudad se arrepintiese. Y dice la palabra que Jonás entró predicando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice la palabra del Señor que aquel mensaje tuvo bastante impacto en aquella ciudad. Aquellos hombres oyeron con claridad que se trataba del mensaje de Dios, que era Dios el que estaba allí a través de aquel hombre mandando aquel mensaje, dándole la oportunidad antes de que sucediera el juicio. Porque así es Dios. Dios no castiga al hombre sin antes advertirle, sin antes hacerle del conocimiento del juicio que ha de venir sobre todo. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres en aquella ciudad se arrepintieron, creyeron al mensaje de salvación, creyeron al mensaje que Dios le había dado a aquel hombre profeta llamado Jonás. Y dice la palabra que desde el rey hasta el rey llegó este mensaje. Y dice que hasta el rey se arrepintió. Y dice que mandó a todos aquellos para que se humillasen. Dice que hasta el mismo rey se despojó de su vestidura. Todo aquello era dando evidencia que se estaban arrepintiendo para que se convirtiesen de tu mal, del pecado que estaban haciendo, dándole así pues Dios la oportunidad por causa del arrepentimiento de ellos. Ellos se arrepintieron de todo corazón. Y dice la palabra del Señor que el rey mandó diciendo que no se diese alimento, ni comida, ni animales, ni a personas, por si quizás Dios se arrepintiese del mal que había decidido sobre aquella ciudad. Dice: por si se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ellos hicieron este acto de arrepentimiento. Ellos creyeron el mensaje. Ellos recibieron el mensaje que Dios les había mandado a través de aquel hombre, porque estaba establecido ya por Dios aquel juicio que vendría sobre aquel pueblo, y Dios tuvo misericordia de él y dice que se arrepintieron. Esto es una clara evidencia de lo que trae a la misericordia a Dios cuando el hombre y la mujer reconoce sus pecados, reconoce que llevando esa vida a espalda de su Creador jamás podrás entrar en el cielo. La sangre de Cristo Jesús, Él pagó un alto precio en la vergonzosa cruz por ti y por mí, para darnos la oportunidad de entrar al cielo. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también hay algo importante
que tú tienes que hacer como hicieron estos de Nínive. Estos de Nínive oyeron el mensaje con mucha atención, con mucha claridad, y ellos creyeron el mensaje. Y dice la palabra del Señor que se arrepintieron. De la misma manera, tú tienes que hacerlo. El arrepentimiento no es otra cosa sino que reconocer que tú has fallado, que llevas una vida a espaldas de tu Creador, que esa vida que lleva jamás podrás entrar al cielo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie podrá entrar al cielo haciendo obras buenas. No, la palabra del Señor dice, sino a través de la persona de Cristo Jesús. Es un acto de fe, poniendo la mirada en el Calvario, en aquel que pagó un alto precio por ti y por mí, y dejando el mundo y todas las cosas que dañan al hombre, el pecado, dejando atrás todo aquello y encaminándose hacia la vida nueva que ofrece Cristo Jesús. A través de su palabra nosotros encontraremos todas las herramientas necesarias para llevar una vida agradable al Señor. No hay otro camino. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. Es una clara evidencia que ojalá usted pueda entender en esta mañana, y usted pueda ser como los de Nínive, arrepentirse de todo corazón y creer que Jesucristo es el camino que lleva a la vida eterna. Después de esta estaremos un día en el cielo, porque el que lo ha prometido no es hombre, el que lo ha prometido es el Dios que todo lo cumple. Sus palabras son fieles y verdaderas. Nosotros a través de su palabra vemos cómo Dios ha venido demostrando las evidencias claras de que su palabra tiene fiel cumplimiento, porque lo que Dios dice se cumple. Solamente cree. La palabra del Señor nos enseña que a través de la persona del arrepentimiento, viendo por medio de la fe a Jesucristo, creyendo que Él fue el que pagó un alto precio por ti, creyendo de todo corazón y rindiéndote a Él, pidiéndole perdón y reanudando tu vida y encaminándola hacia el Señor. A través de su palabra encontrarás la plena seguridad que el Señor da a través de su palabra, y todos los que creemos en Él no seremos avergonzados. ¿Crees esto? La palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Marta que Lázaro resucitaría. Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que Él resucitará en el día postrero. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el bendito. Esperamos pues que el Señor pueda hacer la obra en su corazón y usted pueda ser como la gente de Nínive. Que el Señor bendiga su palabra.